La empresa Sony literalmente empezó desde las cenizas después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que pasar por muchos problemas para poder llegar a donde están ahorita posicionados a nivel mundial. Quédense aquí en Agua Seikatsu para poder saber toda la historia real de lo que sucedió con Sony para poder llegar a ser una empresa multinacional. Perfecto, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de esta empresa que yo creo que muchos de ustedes han tenido algún producto de esta empresa japonesa. O algunos de ustedes ni sabía que era japonés. Estamos hablando de la empresa de Sony. Pero ¿sabías qué? Bueno, vamos aquí a ver un ¿sabías qué? De que Sony originalmente no se llamaba así. Pero antes de empezar en todo esto, vamos a hacer una recapitulación acerca de la historia de Japón. Es el año de 1945. Japón se rinde ante los Estados Unidos después de varios años de constantes, de varios peleas que tuvieron el Imperio de Japón con el ejército de los Estados Unidos. Y el ejército de los Estados Unidos, después de liberar 2 armas nucleares sobre territorio japonés, el Imperio de Japón dice: me rindo. Japón quedó en ruinas, Japón quedó en cenizas, y de aquí es cuando surge, y muchos dicen que es el Fénix japonés, porque no muchos se quedaron de brazos cruzados esperando a que algo divino o algo sucediera para que Japón se reconstruyera, sino que más bien muchos dijeron: ok, perdimos, pero vamos a reconstruir Japón. Perdimos, pero no nos van a doblegar, no van a doblar nuestro orgullo, nuestras ganas de vivir, de subsistir, de sobrevivir, que eso es muy importante. Después de 1945 y la llegada de MacArthur aquí al territorio japonés, vino una ocupación por parte del gobierno de los Estados Unidos, y con ello pues también sí hubo ayuda de los Estados Unidos para que Japón se pudiera alzar otra vez, a reconstruir, y con ello también muchos de los japoneses tomaron esta oportunidad para poder lograr algo, y que el nombre de Japón, que fue manchado por la Segunda Guerra Mundial, tuviera nuevamente una forma de dar al mundo una nueva esperanza, una nueva vista, una nueva visión y una nueva forma de pensar acerca de Japón. Con ello, varias empresas empezaron a cambiar su giro de crear armas, aviones, tanques y barcos militares a, por ejemplo, radios, cámaras, televisiones, motocicletas, coches, etc. Y justamente el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Sony. Sony originalmente no se llamaba así. Se llamaba pues de una forma un poquito diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, y se llamaba Tokyo Tsushin Kogyo. Otra vez se lo repito. Tokyo Tsushin Kogyo, que en español es Ingeniería de Telecomunicaciones en Tokio. Esta empresa fue fundada en 1945 por Masaru Ibuka y también por Akio Morita. Especialmente por Masaru Ibuka, que después de la Segunda Guerra Mundial, él dijo de que no podemos quedarnos así, tenemos que contribuir con la tecnología a la mejora del mundo.
Eso fue uno de sus principios por la que él creó esta empresa de Tokyo Tsushin Kogyo, o Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio. Y justamente al crear esta empresa junto con su amigo Akio Morita, ellos empezaron primero a estipular cuáles son los objetivos de la empresa. Y uno de estos es la reconstrucción de Japón. Entonces, tengan en cuenta de que uno de los objetivos de muchas de las empresas de Japón después de la Segunda Guerra Mundial no era nada más como que estamos acostumbrados hoy en día, de que es brindar como dicen en algunas empresas, brindar la tecnología para mejorar la vida cotidiana de las personas, que es lo que yo he estado escuchando y viendo que son los objetivos de muchas de las empresas, sino de que de la Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio es reconstruir Japón. Entonces desde ahí ya vamos a meternos muy bien eso en la cabeza, porque vamos a estar hablando mucho sobre eso, la reconstrucción de Japón, y de que muchas empresas, su objetivo principal es reconstruir Japón. Y bueno, ¿qué era lo más importante en aquella época para Japón? Bueno, lo más importante era sobrevivir, conseguir comida, pero también muchos se quedaron sin radio, curiosamente. Tenían la necesidad de querer escuchar pues algo más motivador, porque pues sí, todo el pueblo japonés estaba devastado después de la guerra. Entonces querían escuchar música, querían escuchar las noticias, querían pues de que su vida sea un poquito más amena. Pero pues muchas de las radios fueron destruidas o se descompusieron por los bombardeos, por lo que la empresa de Masaru y de Akio dijeron, vamos a reconstruir estas radios. Y al estar reconstruyendo estas radios, dijeron, vamos a crear más, vamos a inventar más cosas para el beneficio de los japoneses. Entonces crearon, por ejemplo, la primera arrocera eléctrica. Ahorita nosotros conocemos arroceras eléctricas para hacer arroz al vapor, y pues ya queda, o sea, en unos 30-40 minutos queda totalmente bien cocido al vapor. Pero en aquella época era de madera con unos transistores de conducción de calor. Y por ejemplo también crearon los primeros cojines que calentaban, porque pues también en aquella época en invierno y muchas de las casas eran de madera o de aluminio. Entonces en el crudo invierno de Japón, pues un cojín eléctrico que calentaba, un calentador eléctrico, era la maravilla. Y no se quedaron así, empezaron a crear, empezaron a inventar más cosas, hasta que crearon el primer transistor. Pero el primer transistor más pequeño del mundo, casi como lo conocemos hoy en día. Y tomaron ventaja de esto para poder crear más cosas. En el año de 1946, pues ya tenían ciertos productos ya innovadores que estaban ayudando al pueblo de Japón, pero recibieron la primera grabadora de los Estados Unidos. Recuerdan de que Estados Unidos llegó a Japón pues para poder reconstruir Japón, digamos. Pues entre todo eso que trajeron los Estados Unidos fueron las primeras grabadoras. Entonces es aquí cuando dijeron, wow, está padrísimo. Es lo que dijeron pues Akio, y dijeron, vamos, y le dijo a Masaru, ¿sabes qué? Vamos a tener que mejorar esto. Está muy grande, está muy padre, pero esta tecnología de Estados Unidos es muy complicada poder reconstruirla o poder crearla aquí en Japón. Entonces, con la materia prima que había en Japón y en aquella época, recrearon la primera grabadora industrial y de casa y para casa en 1952. Sí, se tardaron, ahora sí, 6 años para poder perdón la palabra, sino más bien para poder recrear
estas grabadoras que lo trajeron de los Estados Unidos y lo empezaron a vender en Japón. Y después de 1952, después de crear estas grabadoras, que por cierto, nada más duraba 30 minutos las grabadoras, fueron a Estados Unidos, dijeron, vamos a tener que ver más, ¿qué podemos hacer más? Y recuerdan que les había dicho de que crearon el primer transistor más pequeño del mundo. Dijeron, vamos a hacer la radio portátil más pequeña del mundo, que literalmente cupiera en el bolsillo de las camisas. Y es ahí, después de que varios años, varios intentos, por ejemplo, Ibuka fue a los Estados Unidos y se dio cuenta, ¿no?, de que Estados Unidos estaba mucho más avanzado tecnológicamente y dijo, Japón no puede estar atrasado. Tenemos que hacer lo imposible para que también Japón esté a la altura o rebase en tecnología a los Estados Unidos. Y es ahí cuando también muchos japoneses, hubo una migración muy fuerte de japoneses hacia los Estados Unidos. No solamente por parte de Sony, sino por parte de otras empresas, por ejemplo, automotrices. Pero bueno, Ibuka todavía se llamaba Tokyo Tsushin Kogyo. Empezó a ver de que esta radio puede ser revolucionario, pero dijo, ¿saben qué? Este nombre de Tokyo Tsushin Kogyo, hasta para español yo creo que está un poco complicado, vamos a cambiarlo para que todo el mundo lo pueda decir más fácil. Y es ahí porque estaban tratando de crear la primera radio portátil. Radio es igual a sonido. Entonces, tomaron la palabra latín de sonus y de Sonny Boy, que significa como chamaco, niño travieso. Entonces niño travieso con sonus, que está en latín, que significa sonido, crearon Sony. Entonces Sony viene de la palabra latín sonus, que es sonido. Y es ahí cuando todo empezó en 1960, cuando estos primeros vendedores de radio portátil llegaron a Nueva York. Trataron de ver cómo se podría vender y dijeron, muchos de los estadounidenses, Made in Japan no es bueno, es basura. Esa era la primera imagen que tenía la palabra Made in Japan, de que era malo, de mal producto. Entonces muchos se quedaron, híjole, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Hicieron lo imposible para que sea de mejor calidad, que se escuchara mejor, hasta que en 1962 pudieron poner las primeras radios portátiles en los aparadores de una tienda de electrónica, y es ahí cuando en Estados Unidos empezaron a tener ventas muy grandes. Y no solamente en Estados Unidos, también en Europa empezaron a tener muchas ventas, por ejemplo con el TR-55. Este es una radio de transistor, una radio de transistor más pequeño del mundo. Y poco a poco empezaron a tener varias ventas y mejoraron el TR-610. También es otro de las radios más pequeñas en 1960. Entonces, en 1957, con el TR-63, que fue el primer radio de transistor portátil, a 1960 pasaron 3 años para que mejoraran los transistores, los componentes, y con esto Sony empezó a tener una larga carrera para que pudiera venderse más en todo el mundo. Y ahora, después de esto, los fundadores de Sony, que es Masaru y Akio, dijeron, no nos vamos a concentrar nada más en Sony Electronics, va a ser ahora sí una empresa muy grande de Sony, muy grande, que no solamente es Sony Electronics, que también es Sony Music para la música, Sony Pictures, que es para las películas, también está Sony, el seguro de vidas de Sony Financials, que es financiero. Entonces Sony se empezó a abarcar más, y aquí vamos a poner un paréntesis. ¿Cuáles son las películas más famosas que Sony Pictures produjo? Por ejemplo, tenemos Spider-Man Across the Spider-Verse, que peliculón, por ejemplo. También tenemos, por ejemplo, Hotel Transilvania, que es una muy buena película para chicos y grandes. Y, por ejemplo, también Lluvia de Hamburguesas. ¿A qué no sabías que esto era, por parte de una producción de Sony Pictures? Y Sony Music.
también pues son productores de música. Y si hablamos de la música en español, por ejemplo, tienen a Yuridia, Vicente Fernández, Natalia Lafourcade, Thalía, Julieta Venegas. Y en Estados Unidos, por ejemplo, todavía tienen los contratos con Michael Jackson, Miley Cyrus, Beyoncé y también Usher. Entonces es una de las empresas también importantes para el entretenimiento. Y si hablamos de entretenimiento, pues obviamente tenemos al famosísimo PlayStation. ¿Quién no ha tocado, yo creo que un PlayStation? Aunque no hayas comprado un PlayStation, yo creo que todos hemos tocado un PlayStation. Y es una de las marcas más importantes en cuanto al entretenimiento en videojuegos. Y por ejemplo también tenemos una nueva era en la tecnología, que es los celulares. Híjole, los W300. ¿Quién ha tenido los celulares Sony Ericsson? Que es el W300, el W600, el W500. ¡Uf! ¡Qué celulares tan impresionantes y revolucionarios! Y pues también, por ejemplo, las televisiones. Una de las televisiones más importantes que también ha tenido Sony, que es la Sony Bravia. Pero ¿sabías que la primera televisión de Sony fue en 1960 con el TV8301? ¡Híjole! Una televisión en blanco y negro, pero fue revolucionario también para Japón. El Walkman, el Sony Walkman, que fue en 1979, que tú podrías ya escuchar tu música en cassette y moverte a donde tú querías y la música que tú querías. Y por ejemplo, la primera videocámara de Sony fue en 1981 con el HVC F1, que es el High Vision Camera, que es el F1. Y también sacaron la primera Handycam en 1981, la primera cámara digital. ¿Quién no ha tenido una Cybershot? Uf, yo también he tenido una Cybershot. Buenísimas cámaras digitales. Y ni hablar de los Discman MP3. Híjole, qué nostalgia de los Discman MP3 de Sony. Que son redonditos, con colores muy padres y muy innovadores. Pero ahorita Sony es una de las empresas, ahora sí, ha estado sobreviviendo gracias a la venta de televisiones y de PlayStation a nivel internacional. Aquí en Japón todavía sigue siendo una empresa bastante fuerte. Y pues yo creo que Sony todavía, aparte de estar vendiendo cámaras digitales profesionales, televisiones y también de lo que es el entretenimiento en PlayStation y películas, Sony también está ahorita tan comprometido en el mejoramiento del medio ambiente. Junto con Sony Financials y Sony Seguros, están tratando de mejorar todo lo que es el medio ambiente, la eliminación de CO2 con nuevas tecnologías y por ejemplo también en la creación de nuevos filtros para poder reducir la emisión de CO2 o también para poder cooperar junto con General Electric y otras empresas para la creación de nuevos motores para, por ejemplo, aviones o también de coches. También Sony ya se está involucrando mucho en la creación de coches eléctricos, entonces tendremos un futuro bastante prometedor. Muy bien, con esto me despido, amigas y amigos de Awa Seikatsu. Recuerden que también tenemos una gama muy grande de todos los programas que hay, especialmente para todos ustedes. Y si ustedes tienen alguna duda o un tema que tengan alguna inquietud que que ustedes quieran que yo investigue por ustedes, no olviden de contactarme en mis redes sociales, ya sea en TikTok, en Instagram, Facebook, Twitter, bueno, ahorita ya se llama X. También tengo Discord, también tengo Twitch, en todos ahora sí, las plataformas que pueda haber y existir. Estoy a sus órdenes, así es que no olviden de seguirme y también darle follow a mi canal. Por favor, suscríbanse, no se olviden de suscribirme y de darle acá sus likes. Mi nombre es Daigo Fukawa, que pasen muy bonita noche, nos estamos viendo, sayonara.